Bien, buenas noches para todos. Mi nombre es Ezequiel Ramírez. Yo voy a hablarles un poco sobre lo que es el capítulo 3, que está conformado por el proceso de liderazgo del comunicador. Bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las características que debe tener en cuenta un buen comunicador en el momento de expresarse, en el momento de hablar en público, en el momento de estar en una asamblea o en algún lugar de trabajo. La primera podemos ver que tiene que ver con observar y escuchar. Es importante que el comunicador, en el momento en que va a establecer esa comunicación, es importante que observe y vea bien primero cómo es el público, que vea bien lo que es el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal también de las personas, para ver cómo puede continuar con aquello que está expresando, ya sea en un debate o en una oratoria de manera personal. Y es importante escuchar también lo del ambiente, ¿no? Lo de lo que se está viviendo en ese momento. Por eso es importante que se utilice también la palabra atento, atención al comunicador en ese momento. En segundo lugar tenemos la empatía. ¿Cómo no tener empatía? Porque la empatía es ponerse también en el lugar del otro. Entonces, la comunicación es muy efectiva cuando hay empatía, pues también se une un poco a lo que es observar y escuchar, en el sentido de también estar atento, de ponerse también en el... Muchas veces en un discurso, un comunicador se pone en el lugar del otro luego de que ha hablado durante mucho tiempo. Y entonces el comunicador también debe de entender en qué momento no debe extenderse tanto en un tema o no debe de repetir tanto lo mismo, aunque lo diga en varios contextos, porque si no, se vuelve un poco monótono, ¿no? Se vuelve un poco incómodo y el mensaje lamentablemente no llega. Entonces eso es algo también muy importante, porque puede llegar el mensaje, pero también de manera incómoda o de cualquier otra forma, ¿no? Tenemos también lo que es la cordialidad, algo muy importante. Importante en un discurso o en un momento en que el comunicador está hablando. Es importante que sea muy cortés, muy cordial, que primero salude a las personas que están ahí. Si son personas importantes, que se le dé el debido, la debida bienvenida, ¿no? Y también sonreír, o sea, mantener un ambiente de calidez, un ambiente de buen trato, donde realmente se pueda expresar de manera correcta el, el, el comunicador. Y también algo muy importante, también en ese sentido, utilizando la cordialidad, ¿en qué público estás hablando? Porque no en todo tipo de público se puede utilizar la misma forma de hablar, ¿no? Está también la argumentación, ser capaz de construir un mensaje coherente. Muchas veces hay personas que están hablando y dicen una cosa, pero luego entonces no continúan la idea y entonces no se enlaza. Entonces se dice una cosa o se dicen diferentes cosas, pero al final no se llega, el oyente no llega a una conclusión de lo que se acaba de decir. Y si llega a una conclusión, llega a una conclusión errónea, porque al final no se explicó el comunicador de la forma en la que tenía que hacerlo. Y eso también es algo muy importante. Por eso los argumentos son importantísimos, porque son como pequeños toques, pequeños tips que ayudan a mantener esa comunicación efectiva. Y algo muy, pero muy importante es la seguridad. El comunicador debe sentirse preparado para poder hablar en cualquier momento, en cualquier tipo de público. Es normal sentir un nervio, ya sea porque haya muchas personas o algo por el estilo, pero el comunicador no puede perder la seguridad. Él es el que más seguro debe de estar de todos los que están ahí en ese momento, porque él es el que tiene la palabra y él es el que tiene el don de convencer. Y como decía el profesor la clase pasada, el líder es aquel que influye en los demás. Entonces, para influir hay que tener ese convencimiento de lo que se dice, inclusive aunque sea mentira. Es muy importante tener ese convencimiento. Si nos vamos ahora y nos dirigimos a lo que tiene que ver con los gerentes en un ambiente empresarial, podemos decir que los principales métodos de comunicación que se utilizan está, por ejemplo, el correo electrónico, algo que realmente no falta hoy en día en cualquier empresa en la República Dominicana.
Pero también los gerentes utilizan muchos tipos de comunicación. Entre ellos están también las redes sociales, que podríamos decir que son un poco más informales en cierto sentido de la palabra, ¿no? Porque en un gerente normalmente cuando está en una empresa tiene sus medios de comunicación que ya mencioné anteriormente, como lo que es el email, que es una forma de enviar una correspondencia, de enviar una solicitud de un caso, de enviar un problema de manera formal, ¿no? Que se mantenga escrito de que se dijo dicha información. Pero también, como vuelvo y repito, están también las redes sociales hoy en día, que son muy importantes, como el WhatsApp, como el Facebook. Pero si nos vamos a algo más personal, podríamos hablar que el WhatsApp también es una herramienta muy importante dentro de lo que tienen que ver con los gerentes. Por eso a lo largo del día es normal uno en una empresa ver ese tipo de comunicación que muchas veces también se da no verbal, ya sea en la forma en la que mira a otro para hacer un trabajo, o la forma de gratitud que podría tener en la cara o que no podría tener. Todo depende del día, todo depende de cómo vaya el trabajo, todo depende de la actitud de la persona, todo depende de la personalidad, todo depende de muchos factores. Pero hoy en día tenemos muchos métodos de comunicación y creo que uno de los más efectivos o el más utilizado desde mi punto de vista, cada vez que estoy en el trabajo, es el que tiene que ver principalmente con el correo electrónico, ¿no? Porque es una forma de comunicarse para que la comunicación y el mensaje llegue y esté totalmente almacenado para, para que así no haya una distorsión y también la forma de hablar sea más cordial y más formal, debido a que, por ejemplo, en un mensaje de WhatsApp o algo por el estilo, normalmente, o una llamada, no es tan cordial, no es tan formal, perdón, como lo sería, por ejemplo, un correo electrónico. Creo que sí hay muchas cosas que se pueden mejorar, que pueden dar también se pueden utilizar. Por ejemplo, hoy en día también hay empresas que utilizan el WhatsApp de empresa y en el WhatsApp de empresa le mantienen al empleado o al gerente o a cualquier persona que tenga un cargo importante, le están revisando el celular. No es que lo están revisando porque lo ven todos los días, sino porque las conversaciones se quedan guardadas. Y eso le hay un monitoreo, esa es la palabra, y ese monitoreo permite con que también se mantenga una comunicación formal. Yo recuerdo que en una empresa donde estaba, cuando le hablaba a la chica de recursos humanos, como yo tenía una flota, había que hablarle de manera formal, porque si no, entonces se veía mal, no era un mensaje correcto, y no era por correo en ese caso, pero ver cómo también las herramientas digitales forman parte de esta formalización, para que no sean también medios solamente informales, sino que también se puedan adecuar a la estructura de la empresa, a la misión, a los valores, a la moral y a la forma en la cual la empresa quiere ser vista, no solamente a nivel externo, más bien también a nivel interno. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la motivación. ¿Por qué la motivación? Porque es importante la motivación en una empresa, la motivación para la vida, la motivación para el ser humano, la motivación en cualquier sentido, cualquier aspecto de la vida. Bueno, eh, una definición muy importante de la motivación que quiero destacar es que es el ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. O sea, cuando tú estás motivado, haces algo con interés, con diligencia, con rapidez, con efectividad. Pero cuando no lo estás, entonces el resultado no es igual. Ese resultado puede ser de forma interna o puede ser de forma externa. En este caso de esta definición, dice que es un ensayo cuando tú te preparas para hacer una acción. Pero esa acción, antes de hacerla, generó un interés en mí. Entonces, eh, si nos vamos a aspectos más de ciencia, biológico o cualquier otra cosa, ya hablaríamos de otra cosa, de qué lleva al hombre realmente a poder sentir interés. Por eso ya son otros aspectos. En este sentido, yo quiero utilizarlo porque dice aquí una pregunta, ¿en qué momento te sientes muy motivado y en los momentos en que te sientas poco
motivado. Yo veo que realmente en mi vida personal me siento motivado para estudiar cuando me gusta mucho lo que voy a estudiar, cuando me llama mucho la atención lo que voy a estudiar. Si realmente no, como que no me llama mucho la atención, no me siento muy motivado. Igualmente el trabajo, si no tengo un buen ambiente laboral, si el ambiente es tóxico y las personas solamente viven en la envidia porque a uno le va bien, porque a otro le va mal, o viven con una energía negativa. Eso también es un motivo de desmotivarse, ¿no? Y no ayuda a la motivación. Por eso la motivación es, como yo decía, en la definición es este ensayo de conducta que tú como que haces una especie de energía positiva, ¿no? Eh, Dentro de ti para poder hacer algo, para poder decir, no importa, no me lo sé hacer, pero lo voy a hacer, no me sé esto, pero lo voy a aprender. O sea, debe de haber una perseverancia en la motivación. La perseverancia y la motivación van muy de la mano, porque al final la perseverancia ayuda a mantener esa motivación positiva o a una motivación negativa en este caso, que ya no sería motivación en el uso de la palabra, ¿no? Entonces, eh, aquí la pregunta dice, entrevista a 3 gerentes acerca de forma en que motivan a sus empleados. ¿Qué ha funcionado mejor? Bueno, eh, según lo que yo he podido ver, muchas cosas pueden motivar al empleado, dependiendo de la empresa. En la empresa donde yo trabajo, una forma de motivar al empleado es, por ejemplo, dándole algún incentivo con dinero principalmente, ¿no? Dándole un incentivo por hacer un buen trabajo o por tener mucho más calidad en el trabajo, subirle el sueldo en un momento determinado, por ejemplo, destacarlo como empleado del mes, destacarlo como empleado de 3 meses o empleado del año, destacarlo como empleado del año exactamente cuando hay una fiesta de la empresa o algo por el estilo. Esas son formas de, normalmente el gerente, de intentar motivar al empleado. Pero yo creo que son formas que se quedan muy pequeñitas. Y lo digo en el sentido de que hay muchas empresas donde se premia a quien no se debe premiar. Y hay muchas empresas donde la motivación no es mucha, ¿no? O sea, como que cada quien trabaja su parte, cada quien hace lo que debe de hacer, pero no siempre hay ese motivo, esa cercanía de un gerente hacia su empleado para que se sienta contento, para que se sienta feliz, para ver cómo está, para ver cómo va en su trabajo, ¿no? Y muchas empresas inclusive cuando ven que un empleado no está dando la talla lo botan y punto, y se acabó. Cuando realmente ese mismo empleado podría ayudar a la empresa si la empresa le pregunta qué le pasa o qué está viendo mal, que ya no se siente motivado como el primer día cuando llegó, porque probablemente el primer mes era excelente, pero los segundos meses no, y el tercer mes y el cuarto mes no. ¿Por qué? Porque algo cambió. Entonces es importante mantener al empleado, de una forma que se sienta siempre motivado. Y para eso hay que buscar muchas herramientas, muchos medios para eso. Ya yo mencioné algunos de ellos, pero también se pueden innovar con otro tipo de cosas, ya sea con la forma de hablar del empleado, ya sea haciendo reuniones internas que ayuden a los empleados motivarse por ellos mismos, a que saquen ideas de cómo se pueden sentir motivados, porque al final, si la empresa tiene a los empleados motivados, felices y contentos, la empresa puede continuar y puede llegar lejos. Entonces, yo creo que estos ejemplos ayudan bastante a que el empleado realmente se sienta motivado. Ya normalmente vemos muy común esos ejemplos de que, por ejemplo, en McDonald's, el empleado del mes y te ponen una fotico, una cosa ahí. Perfecto, muy bien, pero al final sigue la misma rutina, el mismo paso, la misma cosa, ¿no? Y creo que es bueno, yo creo que lo mejor es las reuniones internas, la comunicación. Y vamos al primer tema con el cual yo comencé, la comunicación. Poder ayudar al empleado a que se sienta motivado, pero que se exprese el empleado, o sea, que diga lo que siente, que diga lo que piensa, en algunas cosas, en algunos aspectos del trabajo. No es que se vaya a consentir en todo el empleado, sino que se pueda realmente comprender y entender lo que él quiere decir y lo que él quiere lograr.
con lo que quiere decir, ¿no? Para que al final también eso ayude bastante. Ya para concluir con lo que es este capítulo 3, hay una pregunta que me llamó mucho la atención y está ahí. Y dice, piensa con seriedad sobre el trabajo que deseas conseguir después de graduarte. Y haz una lista de cosas que son importantes para ti, qué buscas, todo eso, ¿no? Desde mi punto de vista, no tengo un trabajo específico en el cual quiera estar, ya sea como dueño de un hotel, por poner un ejemplo, ¿no? Gerente de un banco. O sea, no tengo un trabajo específico en el cual quiera estar, de los que ya existen tampoco, porque siempre me ha gustado ser una persona independiente. Me gustaría tener un trabajo por mí mismo, en el cual yo pueda ser muy útil y muy dinámico. O sea, algo que en lo que yo me caracterizo como persona es ser dinámico. O sea, yo, por ejemplo, si estuviera trabajando y soy dueño de una empresa y tengo que tomar mi vehículo y moverme a San Juan, a Puerto Plata, a Samaná, a Bonao, a Santiago, a buscar productos, porque ya sea que yo venda algún producto, eh, que, no sé, algo que siempre me ha gustado, un tipo de trabajo donde me sienta muy ocupado, donde me sienta productivo, donde me sienta que al final del día estoy cansado, pero di lo mejor de mí. Estoy cansado, pero al final estoy contento por lo que hice, porque al final ese cansancio me va a recordar la alegría de que realmente al final di todo lo que podía, y así sucesivamente cada día. Entonces, no me veo como en un trabajo donde yo pueda ponerle un nombre de una empresa o algo, pero sí me veo en un trabajo donde pueda ser independiente y que realmente yo pueda ser muy útil, porque no me considero una persona que dice, ah, no, porque es bueno tener mucho dinero, ser rico, porque así tú trabajas menos. Y realmente yo no concuerdo con eso, porque no me considero así. Al contrario, tuviera dinero, busco cómo generar más, busco cómo tener más ideas, busco cómo no estar mejor. Y eso es algo que me caracteriza a mí de manera personal y me encanta, porque soy así y realmente me gusta ser así, ¿no? Pero creo que todo influye mucho, ¿no? Para tener un trabajo así, el ambiente, me encanta el ambiente, me gusta tener personas positivas en mi vida, gente que me sume, nunca nadie que me reste, nunca nadie que al final no me haga sentir cómodo en mi trabajo. Al contrario, siempre mente positiva, con Dios delante siempre, pero siempre mente positiva, buscándole soluciones a los problemas, nunca buscando más problemas, sino buscando soluciones que ayuden a que al final el trabajo crezca, se produzca y podamos tener realmente éxito en lo que yo me proponga en la vida. Por último y no menos importante, tenemos lo que es ya el capítulo 4. ¿Qué tenemos en el capítulo 4? El proceso de control, la disciplina del empleado. Dice, disciplinar a los empleados es una de las tareas que más disgusta a los gerentes, pero es algo que todos ellos deben hacer. Para esta asignación debes de hacer lo siguiente. En primer lugar, entrevistar tres gerentes respecto de tu experiencia en materia de imposición de medidas disciplinarias. ¿Qué acciones provocan que un empleado realmente en una empresa tengan que tomar medidas disciplinarias? Bueno, yo tengo una empresa nueva ahora donde era muy informal, y a medida que ha pasado el tiempo han tenido que implementar cosas, por ejemplo, en relación a la tardanza, han tenido que poner aquella huella donde tú pones el dedo para saber a qué hora llegaste, a qué hora te fuiste, para tener un control, porque al final el empleado no tenía un control. Entonces, eso de llegar tarde o de salir muy temprano o de buscar excusas para no ir a trabajar, han tenido que utilizar la constancia médica. Aunque mucha gente también lo engaña, ¿no?, a la empresa, diciendo que no, yo estaba enfermo por tal cosa, pero mentira, y un amigo, un hermano, quien sea, le hace algo de que realmente estaba malo, enfermo, ¿no? Y es una realidad, lamentablemente, es algo que existe hoy en día, ¿no? Y también lo podemos ver también
en otros aspectos, muchas veces también en la conducta de la persona delante de un problema, delante de un llamado de atención de un gerente o delante de alguien que le esté corrigiendo. Muchas veces también hay personas que en la conducta no se saben controlar. Independientemente de que están hablando con el gerente, están hablando con el dueño, algo por el estilo de la empresa o un supervisor, no le tienen el respeto debido. Y eso es muy importante, hay que tener un respeto porque la empresa está llena de jerarquías y la jerarquía hay que respetarla porque cada uno, hay gente que puede estar en un puesto no por sus capacidades, sino porque lo pusieron, porque es amigo de fulano, pero eso no quita que esa persona tenga una jerarquía por encima de un empleador común, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque al final muchas veces lo que ocurre es que sacan de la empresa a aquel que tuvo ese tipo de mala conducta. Entonces, eso es muy importante. Hay una pregunta que me llama la atención también que dice qué sugerencias podrían ofrecer para disciplinar a la fuerza laboral. Porque creo que también es complicado, ¿no? Mantener una... Hay empresas que mantienen su disciplina laboral, por ejemplo, el banco ha llegado inclusive, yo estaba en un banco y han llegado inclusive a votar personas del banco porque tienen una vida fuera del banco un poco, vamos a decir, desacatado, ¿no? De ahí hay muchas fiestas, muchas cosas. Y eso muchas veces no ayuda, ¿no? Eso muchas veces no ayuda porque también da una mala imagen del banco fuera del banco, que parece muy dramático. Claro que sí, porque una cosa, yo soy un empleado en el banco, pero en mi vida yo puedo bailar, puedo eh, disfrutar, ¿no? Y todo, pero el banco entiende, hay bancos, no sé si son todos, pero los bancos que he escuchado algunos, te toman muy en cuenta la vida laboral, perdón, la vida extra laboral, fuera de la labor de trabajo, ¿no? Y eso es pero muy importante. Yo creo que es una medida que se puede tomar no solamente en el banco, sino también en otras empresas. Inclusive eso ayuda al empleado a entender que también la vida, todo hay que tomarlo con equilibrio, ¿no? Hay que tener un equilibrio en el sentido de trabajar, de disfrutar de la vida, ¿no? En un lugar público donde te puedan ver. Hay que tener un equilibrio porque al final también se ve como una figura que forma parte de una empresa. Por ejemplo, si vemos el caso de este hombre cuando ocurrió el problema con Gonzalo, cuando estaban diciendo que cada vez que una gente le daba a votar, salía la imagen solamente de Gonzalo. Y al final dijeron un empleado de Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, que estamos hablando de una cosa que fuera dentro del trabajo, ¿no? Una persona que trabaja ahí, ¿no? Pero independientemente de lo que quiero decir con este ejemplo, es que dijeron fue un empleado de Claro. Pueden decir el nombre o lo que quieran, pero dicen es un empleado de Claro. Entonces eso es algo muy importante, porque también fuera de la empresa nosotros llevamos, en cierto sentido, llevamos también la empresa con nosotros a donde vamos y, y muchas veces también se puede ver mal, principalmente cuando ese ser humano, esa persona, hace un hecho delinquido, ¿no? Como matar, robar o cualquier otra cosa. Ahí es mucho peor porque entonces también la imagen de la empresa queda muy mal y esa persona ya lógicamente no trabajará en esa empresa, pues la empresa no quiere que un empleado suyo haga con que la empresa quede mal. Entonces también eso es algo pero muy importante que hay que tomar en cuenta. También hay otra pregunta. Imagina que trabajas como gerente del centro de atención telefónica de un complejo vacacional de tiempo compartido. ¿Qué tipo de medidas de control usarías para determinar el nivel de eficiencia y eficacia de tus empleados? ¿Cuáles utilizarías para evaluar a todo el centro de atención? Bueno, yo creo que el tipo de medidas de control mantendría siempre un control en el sentido de ver cómo trabajan los empleados, ver cuáles son los métodos que están utilizando, eso es muy importante, para utilizar los mejores métodos de mucha eficiencia, de menos métodos de menos recursos y más eficacia, ¿no? Porque eso es la eficacia, menos recursos y más eficacia, más fuerza, en aquello que sí importa, en aquello que realmente vale la pena. Hacer reuniones también
de cada cierto tiempo para ver cómo va el proceso, cómo va todo, cómo van surgiendo las cosas, para resolver también los problemas que hay, establecer una guía, un control en el cual en la mañana se establece esto, en la tarde se establece esto, en la noche se establece esto, ¿no? Y así se mantiene un control de la empresa, se mantiene un control fluido y de comunicación entre aquello que realmente la empresa está brindando en ese servicio de atención telefónica. Hablar con los empleados también para que mantengan siempre un nivel de respeto hacia el cliente. Eso es algo muy importante, que normalmente la telefónica lo utilizan, el banco y todo, cuando dicen esta llamada podría estar siendo grabada, ¿no? Porque al final, si hay un control de una llamada grabada en algo que yo hablé mal a un empleado, lo ofendí o algo por el estilo, también eso influye, porque al final puedo inclusive me podrían despedirme de la empresa por no tener un trato correcto con el empleado. Por tanto, también hay que tener un control en las llamadas, en la conducta de la persona, corregirlo cuando hay que hacerlo inmediatamente, o sea, para mantener ese control y apartar aquello que al final no está funcionando. Si hay cosas que no están funcionando en una semana, en un mes, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Buscarle siempre una solución o una innovación para que al final no se quede siempre en lo mismo. Bien, por último y no menos importante, yo podría decir que una forma de aplicar el concepto de control a mi vida personal es el equilibrio. Yo creo que la palabra más importante es el equilibrio. Había un filósofo que se llamaba Aristóteles que decía que lo más importante en la vida es mantener el término medio. ¿Y cuál es el término medio? Ni mucha abundancia, ni tampoco, ni muy poca, ¿no? Ni nada exagerado, sería la palabra, ni nada muy exagerado, ni nada tampoco que sea muy poco. Porque al final siempre va a haber una deficiencia. Si algo es muy exagerado, ya después hay una deficiencia en algo. Pero si algo también es muy poco, también hay una deficiencia en algo. Por ejemplo, tengo muy poco dinero. Hay cosas que si no tengo los recursos para lograrlo, entonces hay una deficiencia porque no puedo llegar a ciertas cosas que quisiera hacer o comprar o lo que sea, o emprender. Pero si tengo mucho, también puedo incurrir en que me pueda sentir muy importante más que los demás, pueda tener un orgullo muy alto que me traiga problemas, o me pueda convertir en una persona tan ambiciosa que al final siento que sin dinero no puedo vivir, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que el equilibrio es lo más importante en la vida, desde mi punto de vista. Hay que tener un equilibrio, inclusive cuando uno sale con los amigos, cuando sale a compartir para no emborracharse. Hay que tener un equilibrio en el trabajo para saber hacer las cosas bien, saber en qué momento botar el golpe también. Hay que tener un equilibrio en la pareja para saber en qué momento hay cosas que son serias y hay momentos que son también de tristeza, que se llevan, hay momentos de alegría. En la familia también hay que tener un equilibrio para saber en qué momento se sale, en qué momento se comparte, en qué momento hay que tener más seriedad, en qué momento hay que corregir. En todo, ¿no? En todo, en un pasatiempo que tú hagas. Yo creo que la palabra es equilibrio. Creo que con eso yo me definiría en mi vida personal y en todo lo que haría sería la palabra equilibrio. Y también la palabra consecuencia. Hay que aprender a tener consecuencia de los actos y así se mantiene un control. Porque muchas veces el ser humano comete muchos errores por el hecho de no pensar en la consecuencia de lo que le va a pasar. Y cuando uno no piensa en la consecuencia, lamentablemente los errores son peores o se siguen cometiendo. Entonces, lamentablemente, luego la vida te devuelve aquello que tú le diste. Y yo creo que es muy importante aprender a ser consecuente con cada acción. No llevarse del gusto, no llevarse del momento, no llevarse ¿cómo se dice? De la emoción del momento, ¿no? Sino aprender a ser consecuente. Porque cada acción que yo hago tiene una consecuencia. Quizá no ahora no la veo, pero en el futuro la veré, o mañana la veré, o pasado la veré. En otro momento la veré y me daré cuenta. Y peor todavía si no me doy cuenta, porque al final no entenderé por qué me está pasando tal o cual situación.
porque no pensé primero en la consecuencia de lo que vendría por esa acción que yo realicé. Entonces creo que equilibrio y consecuencia serían las palabras adecuadas para yo utilizar el concepto de control en la vida personal mía. Nada, espero no haber abundado mucho. Muchas gracias por todo. Este fue mi parte de mi exposición. Espero que les haya gustado. Y nada, un abrazo. Mi nombre es Ezequiel y un placer. Bye bye.